Electroquímica. Es la rama de la química que estudia la transferencia entre la energía eléctrica y la energía química. Las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas son ambas material de estudio para la electroquímica. A continuación, estudiaremos cómo es que suceden las reacciones oxidación-reducción dentro de las celdas galvánicas y cuáles son sus componentes y sus características específicas de su funcionamiento dentro de una disolución simple. Entonces, los componentes básicos de las celdas galvánicas son tres. Dentro de estos tres es importante reconocer cuál es el cátodo y el ánodo, dentro de los cuales en estos dos sucederá la reducción o sucederá la oxidación. Hay una regla básica de aprendizaje que sería útil que la aprendieras, dentro de las cuales debes de aprender que el cátodo se reduce y el ánodo se oxida. La regla básica que te podría decir que te aprendas es que las vocales irán con vocales y las consonantes irán con consonantes. El cátodo que inicia con una consonante irá con la reducción que inicia con una consonante y el ánodo inicia con una vocal. Entonces aquí ocurrirá la oxidación que inicia con una vocal. Esa sería la regla básica para que tú no te confundas cuando estés aplicándolo. Entonces, la tercera es la disolución, que en esta ocasión es donde tú deberás de interpretar o analizar en dónde es que produce la reducción y la oxidación, que hasta cierto punto llevará a que tú puedas encontrar la fuerza electromotriz que produce cada elemento y encontrar asimismo la potencia de reducción que ocurre en la celda galvanizada. Bueno, podemos darte unas características típicas que son de la celda galvanizada. El funcionamiento de las celdas galvanizadas son espontáneas. Las reacciones ocurren inmediatamente cuando éstas se conectan ánodo a cátodo, y es así cuando la reacción inmediata sucederá una función espontánea dentro de la solución. La oxidación-reducción realiza trabajos eléctricos. Aquí podemos decirte, y es a lo que vamos sobre la electroquímica, que en esta se produce el trabajo, porque aquí es donde ocurre la transferencia de los electrones. Entonces, la oxidación-reducción realizará el trabajo eléctrico que tú estás buscando en una celda galvanizada. Entonces ahora, ¿cómo funciona una celda galvanizada? Más bien, la representación gráfica de una celda galvanizada es, tú pondrás secuencialmente de esta forma. El ánodo, que es lo que tú ya pudiste haber interpretado antes, diagonal, ¿qué ocurre con ese ánodo? ¿Cuántos electrones transfiere o cuántos pierde? De ahí pones dos diagonales, que eso es lo que significa un puente salino, en los cuales después pondrás seguidamente quién fue el cátodo que tú lograste identificar dentro de tu disolución. Pondrás otra barra de por medio y volverás a escribir qué fue lo que sucedió, cuántos átomos ganó, cuántos átomos perdió de ese mismo elemento. Y es aquí donde el puente sólido interpreta el flujo de los iones dentro de la disolución. Entonces podemos decir que este flujo lo podemos definir como los electrones se mueven a través de los circuitos externos desde el lugar de la oxidación, que es el ánodo, hacia el sitio de la reducción, que será el cátodo. Pero, ¿cómo te puedo explicar esto o cómo lo podrías entender más fácilmente? Es en la oxidación donde se liberan los electrones, y es en la reducción la que los consume. Entonces podemos decir que no se pueden consumir electrones si la oxidación no los libera. Hay otra definición que te ayudará para entender qué es una celda galvanizada y qué es lo que se busca dentro de una celda galvanizada. Esta es la fuerza electromotriz. Dentro de los libros de estudio las encontrarás como ven. La fuerza electromotriz es la diferencia potencial eléctrica por unidad de carga y se mide en voltios.
¿Qué podemos definir que es un voltio? Un voltio es la diferencia de potencias eléctricas necesarias para impartir un joule de energía a una carga de un coulomb. La fórmula es: un voltio es igual a un joule dividido coulomb. Eso es un voltio y eso lo tienes que definir dentro de las fuerzas electromotrices, y eso es lo que nosotros necesitamos encontrar dentro de una celda galvanizada. ¿Cuánta es la fuerza electromotriz que genera cada uno de esos elementos para poder tener la potencia de reducción que ocurre dentro de la celda galvanizada? Entonces, ¿qué sucede con la fuerza electromotriz en una celda galvanizada? Como lo vimos con anterioridad en la entalpía de una reacción se encuentra en la resta de los reactivos de los productos. Y en el caso de la potencia de reducción que ocurre en la celda galvanizada se puede escribir como el delta E, que en este caso es la potencia de reducción total de la disolución, será igual al delta o al cambio de la potencia de reducción del cátodo menos la potencia de reducción del ánodo. Ocurre algo muy interesante, porque aquí debes utilizar los datos que están en el apéndice E del libro de química, La Ciencia Central. Estos datos, curiosamente, han sido creados dentro del laboratorio. Y si tú te puedes dar cuenta, el hidrógeno fue la base para crear estos datos de la reducción de cada elemento. Entonces, prácticamente las condiciones estándares de estos elementos han sido hallados bajo las condiciones estándares a las que se encontraba el hidrógeno. Ya teniendo en cuenta los conceptos básicos de lo que puede llegar a ser las galvánicas y la fuerza electromotriz y cómo afecta esta dentro de una celda galvanizada, vamos a ver cómo funciona gráficamente esta celda galvánica a partir de dos elementos como son el cobre y el zinc. El cobre y el zinc van a ser metálicos y estos van a ser disueltos entre el sulfato de zinc y el sulfato de cobre, que deben de ser sumergidos cada uno en su elemento para que la reacción redox pueda suceder, en el cual el cobre será el agente positivo y el zinc será el agente negativo, donde podemos darnos cuenta que la transferencia de electrones irá del zinc al cobre. Esta disolución debe de tener un equilibrio en el cual será el puente salino en el que ocurrirá el balance de cargas, el balance que compensará la falta de iones positivos del cobre. Entonces, el puente salino equilibrará la disolución y es aquí donde la producción de electrones se dirigirá hacia el cátodo, hacia aquel elemento que ha ganado electrones. La reducción-oxidación debe de ser evaluada por medio de semirreacciones. Entonces debemos de definir que las reacciones de oxidación es la sustancia que cede electrones y la reacción de reducción es la partícula que capta, que gana aquellos electrones que la sustancia que se oxidó ha perdido. Entonces podemos decir, como hemos evaluado las semirreacciones por aparte de cada uno de los elementos evaluados, el cobre será evaluado con el cobre y el zinc será evaluado con el zinc. Las semirreacciones para cada una de estas delimitará cuántos son los electrones que se han ganado o que se han perdido. Y aquí es donde podemos darnos cuenta cuánto es la energía que libera cada uno de los elementos. En este caso, la reacción reducción para el cobre, esta libera 0.34 voltios
y la del zinc libera 0.76 voltios, que al pasarlos dentro de una corriente eléctrica en el cual se analizará el voltaje por medio de un voltímetro, este nos dará que el voltaje total del sistema será de 1.10 voltios. Pero si nosotros vamos a nuestro apéndice, como se los había dicho anteriormente, al apéndice E del libro de la química, la ciencia central, podemos darnos cuenta que el potencial de la reducción para el zinc es negativo. Pero debemos de darnos cuenta que el zinc es el que se oxida. Eso significa que está cediendo electrones. Por tanto, este será positivo, porque el dato que nos da el apéndice E es de sobrereducción. Entonces nosotros debemos de invertir el signo de este elemento para poder encontrar el voltaje total o cuánto es lo que libera el sistema dentro de la energía. Entonces, por tanto, ya teniendo toda la parte teórica de cómo sucede la reacción redox dentro de esta solución, vamos a encontrar la parte lógica de cómo es que sucede la ganancia o la pérdida de electrones dentro de esta disolución. Como primera parte dentro de la disolución, lo que encontramos es la ionización dentro del líquido. ¿Qué es lo que sucede con el líquido o con los sulfatos de zinc y de cobre cuando el metal es sumergido dentro del líquido? Podemos decir que la ionización existente dentro de ellos hará que el líquido empiece a ganar electrones de aquellos metales y seguidamente los metales empezarán a reaccionar con el líquido de los sulfatos. En el caso del cobre, el cobre perderá electrones, y en el caso del zinc, el metal empezará a pesar cada vez más, ya que la carga positiva estará en exceso dentro del metal. Aquí es donde es visible o sería necesario el puente salino, porque la disolución en la que existe el zinc excederá la carga positiva, y en la disolución donde existe el cobre empezará a eliminar electrones hasta tal punto de que no genere electricidad. Entonces el puente salino lo que hará es estabilizar la disolución, donde podemos darnos cuenta que el sodio irá a balancear la disolución del cobre metálico y líquido, y el cloruro balanceará el lado del zinc, para después encontrar cuál será el voltaje ideal que emana esta disolución.